Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Emerson. Buenas noches, Carlos. Sí, buenas noches con todos. Vamos al inicio de la sesión número 8. Si nos confirma si logra ver la pantalla correctamente para el inicio de la sesión. Ingeniero, sí se ve. Perfecto, genial. Bueno, el día de hoy trabajamos el tema de área en polares. Principalmente revisamos lo que es el temario, la agenda de clases, y para el día de hoy únicamente tenemos dos fórmulas. La fórmula número 1 corresponde en este caso al caso básico de área de una región en polares, y el caso número 2 vendría a ser en este caso el caso más interesante y el que posiblemente se evalúe en el examen parcial de la semana número 10. Todo esto depende principalmente de la flecha o del vector que traces desde el polo hacia la región, ¿no? O sea, entonces, si trazas un vectorcito o un rayo que parta del polo o origen de coordenadas, y si esa flecha toca a una curva, si toca una curva, caso número 1. Si toca dos curvas, caso número 2. O sea, todo depende de, en este caso, el número de cortes o el número de intersecciones de la flechita de color rojo con la región a trabajar. Siendo así, el paso número 1, para, en este caso, para el cálculo del área de una región plana en polares, principalmente sería el gráfico. Realizamos un gráfico en el sistema polar, y en base a ese gráfico decides si trabajas el caso número 1, si hay un solo corte, o el caso número 2, si tenemos dos cortes con la flecha y la región en sí. Sí, el resumen para el día de hoy. Vamos a pasar en este caso a la sección de consultas del tema anterior, y para ello tenemos un problema ilustrativo. Nos dan como dato una región R. Sí, la región normalmente se le denota o se le escribe como R. R sería una región triangular y te piden primero que calcule la masa y luego también el centroide de esta región, en este caso plana. Recordemos que para centroide solamente trabajamos con coordenadas cartesianas, ¿sí? Luego, en el transcurso de las semanas, trabajaremos el tema de polares para masa y para centroide. Pero por lo pronto, únicamente serían cartesianas todo el cálculo. Recordemos también que tenemos un criterio básico para saber si tenemos el caso número 1 o el caso número 2 de centroide. Dibujas una flechita vertical dentro de la región que apunte siempre hacia arriba. Procedemos a trabajar la flechita, ¿listo? La cabecita siempre apunta hacia el eje Y positivo y la colita siempre está en el pie de la flecha. Y lo que hicimos en este caso de la sesión pasada, simplemente era preguntarnos, lo más importante es la colita de la flecha. Si la colita de la flecha toca el eje X, trabajamos una fórmula. Si la colita no toca el eje X, trabajamos la fórmula número 2. Hacemos la consulta. La colita de la flecha tal cual se ve, ¿a qué curva toca? ¿Toca una curva o toca el eje X la colita de la flecha que está siendo resaltada de color morado? ¿Qué opinan, chicos? ¿A quién está tocando la colita de la flecha? Al eje X, profesor. Correcto, muy bien. Entonces claramente se nota que la colita de la flecha toca el eje X. Basta que toque el eje X. Para que toque el eje X, se trabajaría únicamente con el caso número 1 de masa y centroide. Recordemos que tenemos dos casos para el tema de centroide y para el tema de masa. Todo depende de la colita de la flecha. Y como en este caso, la colita de la flecha toca únicamente, en este caso, al eje X. Cuando se da este caso, cuando la colita únicamente está en el eje X, procedes a trabajar el caso número 1 de centroide y de masa. Entonces, por acá recuerden que el caso más sencillo corresponde justamente al caso número 1 que vamos a trabajar. Por fórmula, la masa de una región plana será igual a la densidad representada por ρ o representada por delta. Integral, ¿para qué valor de el x inicia? ¿Para qué valor de b inicia? Toma la función f, que justamente es la función a la cual la cabecita de flecha apunta. Diferencial de x. Y por suerte, nos dan como dato ahora lo que es la densidad. Te indican que la densidad es constante y la densidad vendría a tener un valor numérico. ¿Cuánto valdría la densidad, chicos? Segunda línea del ejercicio, ¿cuánto vale la densidad por dato? ¿Se puede ver? ¿Cuánto sería? ¿Sí? ¿Lo revisan? Sí, muy bien. Sería 2. Perfecto, por ahí se nos está colaborando. Por dato, la densidad sería 2. O sea, básicamente lo reemplazarías. Una línea más para el cálculo de la masa de una región plana. La masa
es igual a la densidad. Pero la densidad por dato sería 2 gramos por centímetro cuadrado. Procedemos a calcular la integral. 2 por la integral. ¿Para qué valor de x inicia esta región? Inicia exactamente en el origen de coordenadas. Y en el origen de coordenadas, el x principalmente será 0. Y termina en este punto. Y en este punto justamente se da el corte con x igual a 9. O sea que la masa sería la integral de 0 hasta 9. La función f vendría a ser la función que toca la cabecita de flecha. Esta es la cabecita de la flecha. Y la cabecita de flecha toca únicamente a la función. Entonces la función f sería aquella función que la cabecita de flecha toca. Es una función lineal. ¿Sí? F sería una función lineal. Es una función lineal debido a que su gráfica es una línea o recta. Tenemos que calcular la regla de correspondencia de esta función lineal, tal cual se puede ver. Y sabemos que una función lineal tiene básicamente la regla de correspondencia de una función de primer grado. Sería a multiplicado por x más b. ¿Cómo hallamos el a y cómo hallamos el b? Respectivamente para nuestra función lineal. Y jóvenes, ¿alguna idea de cómo calcular las constantes a y b dentro de la función lineal? La idea sería ubicar 2 puntitos de paso de esta recta. Primer punto de paso, un punto en el eje Y. Sabemos que todo punto en el eje Y tiene primera componente 0 y la segunda componente es la altura del punto con respecto al eje X. La altura o corte, 3. Todo punto del eje X siempre inicia en el corte. 9, punto y coma, y como estamos en el eje X, la segunda componente siempre es 0. Esos puntos los vas a trabajar para hallar la constante A y la constante B. Primer punto, el 0,3. Abscisa 0 y ordenada 3. Vamos a evaluar la función justamente en el puntito 0,3. Tomas la función original, que es la función f, y lo vas a evaluar en la abscisa. Siempre se evalúa en la abscisa, f evaluada en 0, y luego tendría que darte la ordenada del punto. Es decir, f en 0 tendría que ser 3 por propiedad. Ahora, ¿cuánto sería f evaluado en 0? Valor numérico. Cuando x toma el valor de 0. A por 0, 0, y te queda aquí el valor de b. El b simplemente sería 3. Lo propio para el otro punto de corte. Abscisa 9, ordenada cerito, y lo evalúas nuevamente, pero ahora se evalúa en 9, y el resultado tendría que ser básicamente 0. Hacemos el proceso. F, evaluado en la abscisa, que es 9, te debe salir 0 ahora. F en 9, igualado a 0. Lo reemplazas, sería para x igual a 9, valor numérico, a por 9, 9a, más b es igual a 0. Pero sabemos ya que el b básicamente era 3. Reemplazamos ese valor y tenemos el valor exacto de a. Sabemos que b vale 3 porque ya lo has averiguado previamente. Un pasito más para tener el valor exacto de a. ¿Cuánto valdría, chicos? Sí, al resolver esta ecuación de primer grado, ¿cuánto sería el valor de a respectivo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea? 3 pasa a restar, 9 pasa a dividir, sería un negativo, sería una fracción, arriba 1, abajo 3. Muy bien, esa sería la regla de correspondencia de la función f. Recuerden que eso es lo que tienen que hacer para el examen final. ¿Sí? Deducir en este caso la regla de correspondencia de una función lineal. Con ello, ya sabemos exactamente el valor de la función f. La regla de correspondencia, función lineal, ¿cuánto valdría? El valor de a, ya se sabe, a vale menos un tercio. Sí, sería menos un tercio de x. Colocamos acá el un tercio negativo, menos un tercio de x,
Y el valor de b básicamente sería 3, menos 1/3 de x más 3. Y eso se reemplazaría en la regla de correspondencia de la función. Recuerda que no sabías quién era f, y ahora ya sabes que f es una función lineal. Reproduces, copias esta función en la integral. Menos x tercios más 3. Cerramos con un paréntesis y luego con la diferencial de x. Teorema fundamental del cálculo para hallar la integral final. Masa, bajas el 2, trabajas el corchete rectangular, por acá trabajas lo que es la integral de menos x tercios. Menos sale como menos 1, 3 sale la integral de x cuadrado sobre 2. Multiplicado más 3x y lo evalúas para el límite superior y para el límite inferior. Cuando x vale el límite superior, 9. Cuando x vale el límite inferior, 0. Eso es lo que tienes que hacer para calcular la masa en el primer caso. Muy bien, eso lo calcularía ya en este caso de manera individual. Ahora calculamos el centroide. Centroide, en el caso número 1 de región. ¿Recuerdan a qué es igual centroide? ¿A qué es igual abscisa del centroide? Es una división. Abajo siempre está el área de la región encerrada debajo de la gráfica de f. Arriba, integral, donde inicia, donde acaba, multiplicado por x. Y aquí la función f, que es la función superior, o que sería justamente el techo de la región. Ese sería el cálculo para la abscisa del centroide. Y recuerda que también quizás te pidan la ordenada en el examen. La ordenada es el y raya. Y raya, nuevamente es una división. En el denominador tiene siempre el área de la región encerrada. Y arriba sería un cambio. Un medio integral, donde inicia, donde acaba, multiplicado por la función f, pero ahora elevado al cuadrado, diferencial de x. Formulario para el caso número 1 de centroide y de masa. ¿Alguna consulta, chicos, que se haya presentado en el desarrollo del ejercicio? Esto solamente es el caso número 1 para el cálculo de la masa de una región plana, junto con la abscisa del centroide y la ordenada del centroide. ¿Alguna consulta que se haya presentado? Damos unos minutos para que tome nota del repasito de centroide. Si nos informa si hay alguna consulta. Caso contrario, igual damos unos minutos para que revisen y tomen nota de ello.
Muy bien, pasamos al siguiente punto, mostramos el objetivo de la presente sesión y básicamente es favorecer la habilidad de resolución del área. ¿Sí? El objetivo es que seas capaz de aplicar las dos fórmulas para el cálculo del área de una región plana, pero en polares. Recuerda que en este caso que el tema de área en polares tiene muchas aplicaciones. Una de ellas podría ser para el diseño de piscinas o para el diseño o construcción o elaboración de una medalla de oro o de una medalla de plata. Revisemos por acá lo que es la utilidad, principalmente para el diseño de, en este caso, de herramientas o el diseño de algunas hélices. Recuerden que en lo que concierne al trabajo de hélice, lo que prima es la optimización del área. Y para optimizar el área de una hélice y por consiguiente tener mayor eficiencia en el tema de la rotación, se hace necesario calcular primero lo que es el área. Y para calcular el área de una región curveada o redondeada, siempre se hace uso de polares. Todo lo que tenga que ser redondeado, curveado o en este caso o modelado por una curva polar, se trabaja en el sistema polar. Básicamente con el sistema polar. ¿Sí? ¿Qué tal, Elizabeth? Reiniciamos por acá y vemos los saberes previos, sí, que se hacen necesarios para el día de hoy. Por ejemplo, la propiedad pitagórica clásica de trigonometría. La suma de cuadrados del seno con coseno siempre sería la unidad. La propiedad pitagórica clásica de identidades fundamentales. ¿Sí? Se hace necesario siempre. La propiedad del coseno del doble, arco doble, también sería necesario para el desarrollo correcto del tema de hoy. Y las propiedades de degradación de ángulos. Coseno cuadrado de un ángulo se puede trabajar en función del coseno del doble o el seno cuadrado de un ángulo se puede trabajar como el coseno de un ángulo doble. ¿Sí? Entonces es necesario en este caso recordar esos temas, tomar una captura de pantalla para tener claro entendimiento de las fórmulas que vamos a brindar el día de hoy. ¿Sí, chicos? ¿Alguna consulta con los saberes previos? ¿Todo conforme? ¿Sí? Recuerden que tienen que ir repasando y revisando la fórmula número 1, pitagórica, la fórmula número 2, coseno de arco doble, y la fórmula 3, junto con la fórmula 4, propiedades de degradación de ángulo. Siguiente punto, caso número 1 para el área de una región plana. Recuerda que en este caso que la región R, a la cual vas a calcular área, vendría a ser la región resaltada de color amarillo. Esa región es básicamente la que estamos seleccionando y estamos punteando en estos momentos. Tú deseas calcular el área de esta región en polares. ¿Listo? Deseo calcular el área de esta región. Lo primero que tienes que hacer es reconocer qué tipo de caso vas a trabajar. El caso número 1 se aplica básicamente cuando al trazar un pequeño rayo o un pequeño vector desde el polo u origen de coordenadas hacia la región. Vas a trazar una pequeña flecha que inicie en el polo y apunte a la región R. De esta manera, ya tengo acá en este caso una flecha que parte del origen y apunte siempre a la región. Y basta con preguntarnos cuántos puntos de corte tiene esta flecha con el área, con la región R. ¿Cuántos puntos de corte tendría, chicos? O con cuántas curvas choca esta flechita fundamental. ¿Con cuántas curvas está chocando esta flecha? Quitándole las rectas θ1 y las rectas θ2. ¿Con cuántas curvas choca la flecha que hemos trazado nosotros hace unos momentos? La flecha inicia en el polo y apunta siempre a la región R. ¿Con cuántas curvas? Solamente con una, efectivamente. Únicamente ha chocado con, en este caso, con la circunferencia de color rojo. Cuando hay un solo punto de corte, cuando la flecha toca únicamente, exactamente a una curva, entonces te encuentras en el caso número 1 de región. Recuerda que el número de cortes, en este caso, vendría a determinar el caso en el cual te encuentras. Entonces, por acá, como ya sabemos, hay un único punto de corte entre la flecha
y una sola curva. Esto de acá determina que estás en el caso número 1 para el cálculo del área de una región en polares. Surge una pregunta muy común. Profe, ¿y si cortan 2 puntos, qué pasaría? Si cortan 2 puntos, caso 2. Es decir, si tienes un corte o solamente una intersección de la flecha con una curva, si hay un solo corte, indicas caso número 1. Si hay 2 cortes, si la flecha corta, en este caso a 2 curvas, o se intersecta a 2 curvas, entonces estarías en el caso número 2 de área de una región plana. Pero únicamente nosotros trabajamos ahora con el caso de un solo corte y en el caso número 1 de región. Muy bien, entonces por acá ya tenemos bien claro que estamos en el caso número 1 para el cálculo del área de una región en polares. La fórmula vendría a ser la que estás viendo ahí. El factor de corrección siempre es un medio. No te tienes que olvidar del un medio. ¿Dónde inicia? ¿En qué ángulo inicia? ¿En qué ángulo termina? Y el R es justamente la ecuación del corte. Por ejemplo, acá hay un corte. ¿Corta con quién? Con la curva de rojo. ¿Cuál es el R de la curva de rojo? F en teta. Es por ello que acá consideran R y acá consideran la función F en teta. Formulita para el tema de área de una región plana. Recuerden que es muy importante esto del ángulo, o decir en este caso, esto de la flechita y los puntos de corte con la región. Muy bien, ¿alguna consulta en este caso con la parte teórica del caso 1? Sí, lo confirman si todo está ok, para pasar al ejercicio aplicativo de este caso. Muy bien, no vino ninguna consulta. Pasamos al primer ejercicio aplicativo para el caso número 1. Borramos la pizarra y pasamos al primer ejercicio. Lo primero que se recomienda siempre es hacer un gráfico. No vas a saber qué caso vas a trabajar si no haces un gráfico previamente. Gráfico de la región encerrada a trabajar. Planteamos el sistema polar. Va tu eje normal, va el eje polar. Le damos nombre a cada eje del plano polar. Recuerda que sería este sería el eje polar. Y el eje vertical sería el eje normal. Eje X, eje Y, en el plano polar. Por acá tienes en este caso la curva número 1 que tiene que ser graficada. Curva número 1, 8 coseno de teta. Muy bien, identificamos la curva número 1, la vamos a trabajar de color azul. Su fórmula, R igual 8 veces coseno del ángulo teta. Fijones, por comparación, por catálogo, ¿qué nombre recibiría esta ecuación? ¿Qué nombre recibe la curva número 1? ¿Se dieron cuenta qué sería la curva número 1? ¿Qué forma tiene? ¿Se dieron cuenta? ¿Todavía no? Muy bien, si por ahí no tenemos la idea exacta de qué es el C1, básicamente trabajas en el catálogo. R, una constante que puede ser positiva o negativa, multiplicada por el coseno del ángulo teta, modelo. Este es el modelo de circunferencia. Catálogo, modelo de circunferencia. Recuerda que para cada curva notable tenemos un modelo o un catálogo. Circunferencia. Por simple comparación, ¿cuánto sería el valor de A para nuestro caso? ¿Se dieron cuenta cuánto sería el valor de A para el caso que estamos trabajando nosotros? ¿Cuánto sería el valor de A? Bien, colocamos acá el valor de A. Por comparación, A vendría a ser 8. Es importante reconocer si es positivo o negativo. 8 es positivo o negativo. 8 es un número positivo. Evidentemente, hacemos una mini gráfica de esta circunferencia en un pequeño plano polar. Ya está. Eje polar, eje normal. Recuerda que este modelito de circunferencia trabaja así. Cada vez que tú veas el coseno
dentro de una ecuación, la simetría siempre sería con respecto al eje X, basta que esté el coseno. Entonces, como observo el coseno, esto ya es simétrico respecto del eje X. Siempre por propiedad, basta que esté el coseno para que la simetría sea respecto del eje polar. Simetría respecto del eje X. Solamente te interesaría el eje X en este caso. ¿Listo? El eje X o eje polar, ¿sí? Recuerda que es lo mismo. Ahora, este modelito de circunferencia siempre es, en este caso, tangente al eje Y y lo toca únicamente en el origen de coordenadas. Acá, dibujo un bracito superior, dibujas un bracito inferior, circunferencia. El diámetro de la circunferencia básicamente sería el A, y en este caso el A es 8. Profe, ¿por qué lo trabajo para la parte positiva del eje polar? Debido a que el A es positivo. Si A es un número positivo, parte derecha. Si A es negativo, parte izquierda. Y como el A es positivo, me quedo únicamente con la parte positiva del eje polar. Esa sería principalmente la gráfica de la curva número 1 que tenemos que trabajar nosotros el día de hoy. Dibujo la circunferencia, pero un tanto más grande, en limpio. Siempre corta únicamente al eje normal en 0. Bracito superior. Bracito inferior. Listo. Circunferencia completa. El valor de diámetro sería 8. Recuerda que el diámetro es justamente el valor de A. Y ahora te piden, no todo, te piden entre rectas. Recuerda que θ igual a un número, es una recta que hace un barrido de 30 grados con el eje polar. Entonces lo que harías tú, simplemente es dibujar una recta que parte del polo y hace un ángulo de pi sextos o 30 grados con el eje polar. Si este angulito que se mide hacia arriba vale pi sextos, entonces la recta es la correspondiente. Ahora dibujas otra recta que corte al origen y que haga un ángulo de 60 grados porque es pi tercios. Lo dejo por acá. Pi tercios. Este ángulo sería pi tercios respectivamente. Ahora ya tienes justamente la región encerrada por la recta de rojo, que sería esto, por la recta de color verde y por la curva de color azul. Ya tenemos por acá entonces justamente la región encerrada que deseas trabajar para hallar el área. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Se entendió la idea de cómo trabajar y encerrar la región a calcular? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con el tema de la circunferencia que hemos dibujado? Sí, si no hay ninguna consulta, vamos a dar el nombre a esta región. La región a trabajar es la región R. Y para darte cuenta si estás en el caso 1 o en el caso 2, dibujas una flecha que inicie en el origen de coordenadas y que apunte siempre a la región de este modo. Ya está. ¿Con cuántas curvas choca la flecha que hemos dibujado? ¿Sí? ¿Con cuántas curvitas está chocando la flechita que hemos dibujado hace unos segundos? ¿Sí? ¿Se percataron cuántos puntos de corte hay entre la flecha y las curvas de la región? ¿Cuántos puntos de corte o intersección habría? ¿Sí? Habría un único punto de corte. Si hay un único punto de corte, entonces, caso número 1. ¿Sí? Básicamente es eso. Ves los puntos de corte, identificas el caso con el cual vas a trabajar. Caso número 1, porque chocó a una sola curva la flecha. Fórmula para el área de la región en el caso 1. Área de la región R sería un medio, dibujas acá tu fracción, un medio integral. ¿En qué ángulo se está iniciando?
en qué ángulo se está acabando, el radio elevado al cuadrado, diferencial del ángulo teta. Descargamos la información del ejercicio que estamos trabajando. El 1/2 nunca desaparece. 1/2. ¿Cuál es el ángulo menor que limita la región? Recuerda que lo de verde es teta igual a 30 grados. Y lo de rojito sería teta igual a 60 grados. ¿De dónde a dónde iría el ángulo para esta región R? ¿Sí? ¿Logran ver exactamente cuál es el barrido del ángulo entre rectas? 30 grados. Y luego, ¿sí? 60 grados. De 30 a 60 grados. El R es básicamente el R de la curva. Es decir, ¿con quién chocó? Esto chocó con la curva de azul. Y la curva de azul es justamente la curva C1. ¿Cuánto vale el R en este caso? 8 coseno de teta. Entonces, el R vendría a salir del punto de corte de la flecha con la curva. 8 coseno del ángulo teta es justamente el R de la circunferencia que has trabajado, elevado al cuadrado, diferencial de teta. Distribuyes el cuadrado al 8, al coseno cuadrado de teta, 8 al cuadrado 64, 64 entre 2, 32. Área de la región R, 32, integral, pi sextos, pi tercios, y el coseno cuadrado es el que te queda en la integral. Bien, chicos. ¿Cómo calculamos la integral del coseno cuadrado de teta? ¿Alguna idea? Cálculo auxiliar para hallar el coseno cuadrado de teta, pero como antiderivada. Cálculo auxiliar. Integral, coseno cuadrado de teta, diferencial de teta. Recuerda que por entidad de degradación, saberes previos, el coseno cuadrado de teta, que estamos escribiendo por acá, vendría a ser igual a una fracción. Abajo estaría el 2, propiedad de degradación, 1 más coseno del ángulo doble, propiedad de degradación. Voy a calcular esta integral mediante la degradación del coseno cuadrado. Esto, por trigonometría, es esta fracción. Fracción 1 más coseno del doble sobre 2 diferencial de teta. Sabemos que el 2 es una constante, sale como 1/2 y sigues trabajando las integrales de cada término. Ese 2 sale como 1/2, corchete, la integral de un numerito, la integral de 1 sería teta, más la integral de coseno del doble de teta, seno del doble de teta, sobre 2 es la integral del seno, del coseno de 2 tetas. ¿Sí? Recuerden que por acá estamos calculando del siguiente modo. La integral de 1 es teta. La integral del coseno del doble es seno del doble sobre 2. Y por acá le agregarías la constante de integración C. Distribuimos el 1/2, sería por teta, por seno, teta medio, 2 por 2, 4, seno del doble de teta, sobre 4. Eso es la antiderivada de la función integrando. Teorema fundamental del cálculo para hallar el valor final del área. 32
corchete, teta medios, más seno del doble, sobre 4, lo evalúas para teta igual al límite superior, pi tercios, lo evalúas para teta igual al límite inferior, pi sextos. El resultado final del ejercicio, 8 pi tercios como respuesta final. ¿Alguna consulta con el ejercicio, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien con el ejercicio? Vamos a quitar por acá el cuadrito de respuesta para que quede más claro el ejercicio. Regresamos. Estamos en el primer ejercicio aplicativo, 8 pi tercios, lo borramos y le damos acá pantalla completa. 8 pi tercios. Chicos, ¿alguna consulta? Damos unos minutos para que revisen y tomen nota del ejercicio número 1 en el caso número 1. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, es decir, ahora pasamos al caso número 2 para el cálculo de área de una región en polares. Recuerden que el caso número 2 es el que se evalúa en el examen parcial de la semana número 10. El caso número 2 es muy sencillo de reconocer.
vas a contrazar una flechita, un rayo, que inicie justamente en el polo, origen de coordenadas, y dirigirte a la región a trabajar. ¿Sí? Si la flecha toca a dos curvas, curva número 1, curva número 2, si hay dos puntos de corte entre la flecha y dos curvas distintas, caso 2. Caso 2, dos cortes de la flechita al trabajarse el trazado a la región R. Verifiquemos ello. Dibujamos una flechita que inicia en el polo y lo trazamos directamente a la región R. ¿Listo? Tenemos acá lo que es la flecha y al trazar la flechita podemos ver que hay dos puntos de corte respectivamente. Primer punto de corte, azul. Segundo punto de corte, rojo. Si hay dos puntos de corte, tienes el caso número 2 para el cálculo del área de una región polar. La fórmula a trabajar vendría a ser la misma, pero con una diferencia de cuadrados en la función integrando de la integral. Un medio se mantiene siempre, donde inicia el ángulo, donde termina el ángulo, pero ahora lo importante sería que hay dos radios, radio 1 y radio 2. El radio 2 sería el segundo punto de corte, ¿sí? El 2 sería por el segundo punto de corte, y el 1 por el primer punto de corte de la flecha con las curvas que limitan la región en polares. También podrías trabajarlo así. Sería radio menor y luego el radio mayor hasta la curva de color rojo. Es decir, la curva pequeñita sería el R1, radio 1, y el radio más grande sería R2, radio mayor, radio menor. Corte número 2, corte número 1. Lo puedes trabajar de varias maneras, ¿sí? La identificación para los radios mayor y menor. Trabajamos el primer ejercicio aplicativo para el cálculo de área, pero en el caso número 2. Lo primero que se tiene que hacer es un gráfico respectivo de la región. Gráfico. Dibujamos el plano polar correspondiente, el clásico, sería tu eje normal respectivamente, sería tu eje polar, y planteamos los nombres de cada eje. Eje polar, eje normal, normal. La primera curva se va a dibujar de color rojo, curva número 1, 6 coseno de teta, curva número 2, 3 coseno de teta. Dibujamos la curva número 1, que es la curva de rojo. Curva número 1, R, es igual a 6 coseno del ángulo teta. ¿Qué sería esta curva, chicos? ¿Sí? ¿Cuál sería el nombre de la curvita que estamos dibujando o que hemos escrito hace unos segundos? ¿Cómo se llamaría esta curva? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se llamaría la curva que tenemos que graficar? Sí, lo hemos trabajado en el caso número 1. Sería la circunferencia. Esto es una circunferencia según el modelo que hemos brindado el día de hoy. Circunferencia con centro movido. Un pequeño gráfico, un bosquejo de esta circunferencia, pero en pequeñito. Está por acá. Tu eje polar, tu eje normal. Recuerda que cada vez que tengas el coseno, la simetría siempre respecto del eje X, la simetría siempre sería respecto del eje polar, basta que esté el coseno del ángulo en la ecuación. Simetría. Sí, la simetría sería simetría polar. ¿Listo? El 6 es un número positivo. Como el 6 es un número positivo, se puede ver en este caso con plena facilidad, tomarías la parte positiva del primer cuadrante. O sea, tomarías la parte positiva del plano. La parte positiva del eje X sería esta.
solamente trabajarías con esta parte, que es la parte positiva del eje X. Como sabes que es una circunferencia, siempre va a ser tangente al eje Y, únicamente lo toca en el origen, dibujas un bracito superior, que haría el papel de circunferencia superior, y dibujas una semicircunferencia inferior. El valor de 6 es justamente el diámetro de esta circunferencia simétrica respecto del eje horizontal. Replicamos el proceso, origen de coordenadas, polo, dibujamos un bracito superior de este modo, bracito superior, y un bracito inferior en la parte inferior para dibujar exactamente una circunferencia con centro movido. Circunferencia. El diámetro es el acompañante del coseno, 6. La circunferencia número 2 también tiene la misma idea, es 3 coseno de teta, su diámetro sería 3. Si este es 6, la mitad sería el diámetro, 3. Dibujamos una circunferencia superior, semicircunferencia positiva. ¿Sí? Tendría que tocarlo solamente en el origen de coordenadas. Son tangentes incluso esta circunferencia. Tangentes interiores. Igual por acá. Ya está. Tienes por acá la gráfica de la curva número 1 y la curva número 2. La curva número 1 vendría a ser lo de rojo. La curva número 2 sería la curva de color azul. Curva 1 y curva número 2 te piden que eso se trabaje entre dos rectas distintas. La primera recta a trabajar sería teta igual a pi sextos, que principalmente sería teta igual a 30 grados. Sí, recuerda que la teta igual a un número es una recta, inicia siempre en el origen de coordenadas, y esto se trabajaría hacia el primer cuadrante, formando un ángulo de 30 grados. Por ahí sería 30 grados el ángulo. Teta, pi sextos. Y otra recta, ¿sí? Teta igual a 60 grados, que es pi tercios. ¿Está? Teta igual a pi tercios. Borro el modelito de circunferencia que hemos trabajado hace unos segundos. Yo sé que es una circunferencia, lo dejamos ahí. E identifico la región limitada por las rectas de color morado. Rectas de color morado, ¿cierto? La idea es ubicarlo exactamente, los resaltamos. Sí, está limitado solamente por las rectas de color morado, resaltado por acá, únicamente limitado también por la circunferencia de color rojo, y por la circunferencia de color azul. Ya tienes por acá la región completamente limitada por las curvas dato. Pintamos y hallamos el área de la región correspondiente. Esto es el área que deseas calcular. Limitado por la curva de azul, limitado por la curva de rojo y limitado por las rectas pi sextos y pi tercios. Le damos nombre a esa región. La región a trabajar es la región R. Planteas el rayo o la flecha que inicia exactamente en el origen de coordenadas o polo. Acá. Lo dibujas, lo trazas siempre hacia la región a trabajar, hacia R. Lo trazo de esta manera. Por aquí está la cabecita de flecha. Por aquí está la colita de flecha. ¿Cuántos puntos de corte se da entre la flecha y las curvas que limitan a la región? ¿Con cuántas curvas está chocando esta flechita, chicos? ¿Se logra ver? ¿Se logra apreciar con cuántas curvas? ¿Sí? Su colaboración para poder avanzar. ¿Con cuántas curvitas está chocando esta flecha? Con dos, profe. Con dos. Perfecto, muy bien. Entonces ya sabemos que son con dos curvas.
El primer punto de corte, flecha y curva. Primer punto de corte. Segundo punto de corte. Si hay dos cortes, caso número 2. ¿Sí? De área de una región polar. Planteamos, en este caso, la fórmula para el caso número 2. Fórmula. Muy bien. Sí, me indican si se logra ver la pantalla. Me parece que por ahí nos ha lanzado un pequeño mensaje Zoom. ¿Se logra ver? ¿Se logra escuchar? ¿Nos confirman para hacer parar lo que es la grabación? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Fórmula para el caso número 2. Un medio. Integral. Ángulo inicial teta 1. Ángulo final teta 2. Radio mayor al cuadrado. Radio menor al cuadrado. Diferencial del ángulo teta. Fórmula para calcular el área de una región en polares. Pero para el caso número 2, que es el caso más interesante y el que viene según el temario para tu examen parcial. Caso número 2. Vamos a descargar la información para ver exactamente qué sería teta 1 y quién sería R2 y R1. Entonces, área de la región R, escribes en un medio, integral. ¿Quién es el ángulo mínimo y el ángulo máximo dentro de la región R? ¿Se logra apreciar quién sería el ángulo mínimo o el menor ángulo que aparece en la figura? El mayor ángulo, menor ángulo, pi sexto, que es 30 grados. Mayor ángulo, pi tercios, 60 grados. El ángulo siempre va de recta a recta. Colocamos ángulo mínimo, 30 grados. Ángulo máximo, 60 grados, que es pi tercios. Radio 2. Recuerda que esto sale siempre de la región. El 2 sería segundo punto de corte. ¿Cuál es el segundo punto de corte de la flecha? ¿Azul o rojo? ¿Cuál es el segundo punto de corte de la flecha? Primer punto de corte. Segundo punto de corte. Y el segundo punto de corte se da justamente con la curva de color rojo. ¿Sí? Por acá colocamos enumerados los cortes. Corte número 1 y corte número 2. Te indican R2. Acá está. Corte 2. Corta con la circunferencia C1. ¿Y cuál es el R de C1? 6 coseno de teta es el R de C1. Es decir, que R2 justamente sería el tema de el radio mayor. Radio 2 sería el radio de C1. 6 coseno de teta al cuadrado. Menos. ¿Quién sería el corte número 1? 1 por el corte 1. Y el corte 1 está acá. El corte 1 se da con la curva 2. La curva 2 es esto. ¿Cuánto es su R? 3 coseno de teta. Radio mayor menos radio mayor. Corte 2 menos corte 1. Al cuadrado también. Lo proteges. Diferencial de teta. Operas radicando, que se puede operar fácilmente. Un medio. Las integrales son iguales. Pi sextos. Pi tercios. Y comienzas a elevar al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. 3 al cuadrado, 9. 36, ¿sí? Menos 9, 27. ¿Sí? Porque 6 al cuadrado es 36, 3 al cuadrado 9, 36 menos 9, 27. Ya está. Y factorizas el coseno cuadrado de teta, tal cual aparece en el ejercicio. Diferencial de
teta. Pero tú ya sabes exactamente cuál sería la integral del coseno cuadrado de teta. 27 sale y se convierte en 27 medios. Sería 27 medios. Sería corchete. La integral del coseno cuadrado de teta lo hemos calculado previamente en el ejercicio número 1. Diferencial de teta. Esto era igual a una fracción. ¿Sí? Sería teta medios. Si no me equivoco, era teta medios más seno del doble de teta sobre 4. Eso era la integral del coseno cuadrado de teta. Lo dedujimos en el ejercicio anterior. Se comprobaría fácilmente. Basta simplemente en este caso con operar. ¿Sí? Con operar. Sí, esa sería la integral del coseno cuadrado de teta. Y si por ahí tenemos alguna consulta con ello, lo hemos transcrito de manera incorrecta, recurrimos al Symbolab para comprobar esta integral, ¿sí? Esta integral indefinida. Symbolab, ¿sí? Integral definida, ¿sí? En este caso sería indefinida. Symbolab. Bien. Regresamos. Colocamos la regla de correspondencia de la función. Era coseno cuadrado de teta. Protegemos con paréntesis respectivamente. ¿Sí? Paréntesis por acá. Activamos el cursor. Coseno de teta al cuadrado. Trigonométrico. Teta. Y todo al cuadrado. ¿Sí? Sería x medios. Vamos a compararlo por acá. X medios. Perfecto. X cuarto, o en este caso un cuarto. Seno del doble perfecto. Está tal cual nos bota Symbolab y tal cual nosotros hemos trabajado en el ejercicio anterior. La antiderivada del coseno cuadrado de teta es lo que vas a trabajar en este momento. Esta antiderivada, su integral sería teta medios más seno del doble sobre 4 corchete cuando teta vale pi tercios, que es el límite superior, cuando teta vale pi sextos. Y listo. Teorema fundamental del cálculo. Lo evalúas para pi tercios, lo evalúas para pi sextos y lo restas. La respuesta final, el área, ¿sí? Pasito a pasito, en este caso el cálculo de la integral sería 9 pi octavos unidades cuadradas. Bien, chicos, resolución del ejercicio según el caso número 2 de área en polares. ¿Alguna consulta con el ejercicio? ¿Lo revisan, por favor? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Damos unos minutos para que revisen y para que puedan trabajar el ejercicio de clase de repaso. Si hay alguna consulta, nos lo comparten por los comentarios o de repente con el audio. ¿Sí? Tomen nota de ello.
Bien, chicos, van a trabajar en este caso un ejercicio de verificación de aprendizaje. Van a trabajar el ejercicio, ¿sí? El ejercicio, ¿qué vemos ahí? Que es para el cálculo del área. Este ejercicio fue presentado en el examen parcial del ciclo pasado. Es conveniente que lo trabajen. Vamos a ver en este caso 15 minutos para que trabajen el ejercicio. Si hay alguna consulta, nos comparten a través de los comentarios o a través del audio, ¿sí? 15 minutos para que trabajen y luego hacemos la resolución del ejercicio de verificación. ¿Listo? Iniciamos entonces este proceso de trabajo individual. Trabajemos porque es lo más parecido a su examen parcial de la semana 10. Y ya falta poquísimo.